Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D Corona Render para Arquitectura, en la cual, siguiendo el hilo de los temas de iluminación que hemos comenzado a ver en la última clase, en las últimas clases, hoy vamos a crear la iluminación de un estudio fotográfico para cuando queréis hacer a lo mejor render de producto, etcétera. Entonces esto es algo que es relativamente sencillo de hacer y sobre todo pues de controlar, y al mismo tiempo pues nos va a dar resultados excelentes y seguramente pueda ser una de las herramientas que utilicemos habitualmente en el futuro, ya que al fin y al cabo el mundo del 3D no solamente es arquitectura, sino que también muchas veces tenemos que hacer algo de publicidad, de packaging, de producto, etcétera. Y entonces esto creo que os puede venir genial para poder tener preparado vuestro pequeño estudio fotográfico en Cinema y en Corona para que podáis utilizarlo siempre que lo necesitéis. En principio vais a ver que es relativamente sencillo de crear y de controlar. Voy a salir aquí de la cámara para que veáis que lo que tenemos aquí es creado, digamos, un pequeño objeto que nos va a servir de fondo, digamos, de fondo de nuestro estudio, y dentro de él tenemos directamente pues nuestro objeto, que sería pues una estatua de Neptuno que nos hemos descargado gratuitamente del Museo del Louvre, que la tienen escaneado en 3D. Y en un principio lo que vamos a hacer es simular lo que podría ser la iluminación de un estudio fotográfico. Entonces, en un principio necesitaremos, por un lado, una luz lateral izquierda, una luz lateral derecha y una luz frontal. Entonces, de esa forma vamos a poder simular la iluminación de estudio y podremos guardarla, crearla y en cualquier momento poder sustituir dentro de nuestra escena cualquier objeto que necesitemos renderizar, visualizar, etc. En un principio, lo que tenemos aquí es una cámara de Corona, ¿vale? Con una configuración más o menos estándar, y en un principio le hemos bloqueado que la podamos mover. Entonces, cámara, cinema, protección. Con esa etiqueta lo que hacéis es proteger de que no podáis mover la cámara sin daros cuenta, ¿vale? Tenemos por un lado la estatua de Neptuno, que es esta de aquí, y tenemos la pantalla que veíamos anteriormente. Ahora el siguiente paso sería un poco comenzar a crear la iluminación artificial que necesitamos para iluminar nuestro estudio, porque naturalmente si nosotros aquí lanzamos render ahora mismo, si os dais cuenta, pues poca iluminación tenemos, ¿vale? Al no tener casi nada de iluminación o nada de iluminación, pues nada tenemos. Entonces lo vamos a parar. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es empezar a crear la iluminación, por lo cual vamos a irnos aquí a Corona y vamos a crear lo que es un Corona Light, ¿vale? Corona Light. Y en un principio, si me voy a una vista, por ejemplo, en planta, cámaras, superior, veo que esta luz la tenemos aquí. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que la flecha azul, el eje azul, es el que ilumina. Entonces, como tenemos que iluminar de izquierda hacia derecha, lo que voy a hacer es rotarla. Y la vamos a rotar menos 90 grados, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ahora está iluminando de izquierda hacia derecha. La vamos a desplazar más o menos donde a nosotros nos puede interesar, ¿vale? Vamos a colocarla más o menos ahí. Y ahora voy a colocarme en una vista, por ejemplo, izquierda, para poderla ubicar, digamos, a la altura que a nosotros nos interesa, ¿vale? Entonces, vamos a colocarla más o menos ahí. En un principio, el tamaño de la luz, digamos, rectangular, porque estamos utilizando una luz de área rectangular,
lo controlamos a través de aquí. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que en I sea más pequeñita, pues le doy 25 y la hago más pequeñita, os dais cuenta, ¿no? Es decir, que yo aquí puedo controlar perfectamente la posición, puedo controlar la altura, y lo que me puede interesar también en un momento determinado es que ilumine un poquito de arriba hacia abajo, por lo cual en un principio lo que voy a hacer es rotarla un poquito hacia aquí, pues por ejemplo como 10 grados, ¿vale? Entonces tendríamos nuestra primera fuente de iluminación. Es decir, si nosotros ahora aquí lo vemos aquí, si nosotros lanzamos ahora mismo un render, por ejemplo, me voy aquí para que lo veáis, naturalmente ya va a estar iluminando. Ya va a estar iluminando y ya vamos a tener iluminación en la escena. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí lo que me gusta ahora en estos casos, cuando hago este tipo de cosas, me gusta, por ejemplo, desactivar el estudio. Es decir, me voy aquí a estudio, corona, composición y no quiero verlo en la cámara, ¿vale? Entonces, si lanzamos de nuevo el render, fijaros ahora que vamos a tener el objeto, no vamos a ver la pantalla y claramente pues tendríamos esa iluminación de izquierdas, ¿vale? Para que todo esto se vea bien, porque no estáis viendo nada ahora mismo, lo que vamos a hacer es, naturalmente, crear primero nuestro material, ¿vale? Es decir, que yo voy a crear aquí un material de corona, en el cual le voy a cargar en el canal Diffuse directamente la textura que me compartieron de Neptuno, ¿vale? Para que lo veamos. Y en el canal Reflexión, para que no tenga tanta reflexión, le voy a cargar también la textura, ¿vale? Entonces de esta forma creamos un material que tiene cierta reflexión y se lo vamos a aplicar directamente encima del objeto. Entonces, si ahora ya que tenemos el material, pues ahora fijaros que, por ejemplo, en la luz de corona nosotros aquí podemos controlar la intensidad. Está súper intensa. Por ejemplo, vamos a darle aquí una intensidad 1 para que veáis la diferencia, ¿vale? Vamos a irnos aquí al render interactivo para que lo veáis. Y claramente ya está iluminando, ¿veis? Ya está iluminando y realmente ya lo podemos trabajar de una forma más cómoda, ¿vale? Entonces, fijaros, si yo lanzo el render a través de aquí, porque a mí me gusta más trabajar con esto que con el render interactivo, es un poco una manía que yo tengo, ¿vale? Entonces, fijaros que realmente ya la iluminación de izquierda a derecha ya está funcionando, es decir, que claramente veis que está iluminando y perfectamente vemos que esta cara pues está mucho más iluminada que esta otra, ¿no? Entonces claramente se ve esa iluminación que estamos creando de estudio de izquierda a derecha, es decir, tenemos la primera pantalla de iluminación, que también lo interesante de todo esto es que vosotros en la luz, vuelvo atrás, en la luz esta, que la voy a llamar por ejemplo pantalla izquierda, ¿ok? En sus parámetros podéis jugar con muchas cosas, es decir, yo puedo aumentarle la intensidad, puedo por ejemplo aumentarle la temperatura, por ejemplo, colocarle 6000, podríamos modificar el color, que luego lo veremos, es decir, que muchas cosas podríamos ver. Si la luz, por ejemplo, si la luz de ahora estuviese más cerca, pues al renderizarla ya se vería. Entonces, si eso nos molestase, pues directamente desactivaríamos esto de aquí, verla directamente y entonces no la veríamos, ¿vale? Pero continuaría iluminando y se verían las reflexiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, fijaros, con un 2 de intensidad y con una temperatura 6000, vamos a ver qué es lo que nos hace. Entonces, fijaros que claramente tenemos esta iluminación de izquierda a derecha en nuestra pantalla
y naturalmente pues aquí podemos jugar también un poco con lo que es la exposición, si necesitásemos, con la compresión de la luz, con el white balance, etcétera, etcétera. Pero fijaros ya la iluminación que hemos creado con una única luz, es decir, una única luz que ilumina a la izquierda nuestro objeto y nos genera esta iluminación, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Me voy a generar un nuevo, me la voy a copiar, control C, control V, y esta la voy a llamar luz derecha. ¿Vale? Derecha. ¿Vale? Derecha. Y en un principio me voy a ir a una vista en planta, cámaras, superior, y esa luz derecha me la voy a traer en un principio hacia aquí, ¿vale? Y la voy a girar hacia el otro lado 10 grados, ¿vale? En vez de negativo, positivo. Entonces, como os dais cuenta, nuestra luz ahora, que es esta de aquí, en un principio le vamos a decir una vista, por ejemplo, frontal, para que lo veáis bien. Se nos ha movido, si os dais cuenta, la hemos movido sin querer, volvemos atrás. Esto está bien que suceda para que realmente veáis lo que nos puede suceder. Entonces la derecha, en un principio, la voy a colocar aquí a 0 grados para moverla en horizontal, como veis. La voy a colocar pues a donde a mí en un principio me viene bien, que sería por ejemplo aquí. Y ahora sí la voy a rotar en menos 10 grados, o en este caso 10 grados positivo, o en este caso pues menos 170, para que ilumine hacia aquí. ¿Lo veis? Entonces tengo esta que ilumina aquí y esta que ilumina aquí. En un principio, lo que vamos a hacer ahora es que, por ejemplo, a esta luz, digamos, derecha, lo he escrito mal, derecha, ¿ok? Le vamos a decir que, por ejemplo, la temperatura de ella pues va a ser, por ejemplo, un poquito más blanca, 4500 por ejemplo, e incluso podríamos modificar la intensidad si así fuese necesario, ¿vale? Entonces vamos a hacer otra prueba de render para que lo veáis. Entonces ahora tendremos una iluminación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces tenemos claramente las dos fuentes de luz creando esa iluminación en los dos laterales, tanto en la izquierda como en la derecha, ¿vale? Entonces, como veis perfectamente, si me acerco un poquito, pues tenemos aquí el reflejo, y funciona perfectamente, ¿vale? Vamos a continuar. El último paso de colocar objetos de iluminación, pues sería en un principio colocarle aquí en la frente, pues otra luz. Entonces nos vamos a ir aquí a una vista superior y en un principio me voy a copiar ese objeto, la voy a llamar frontal, por ejemplo, pantalla frontal. Esta de aquí es la derecha, y la otra es la izquierda, ¿vale? Entonces la frontal me la voy a llevar en un principio hacia aquí y la voy a girar. Voy a hacerle lo mismo que hicimos antes, la voy a dejar aquí en 0 grados, la voy a girar así para dejarla en 180, ¿vale? La voy a ubicar donde a nosotros nos interesa, que sería en un principio más o menos aquí centrada, un poquito más cerca, ¿vale? Y si me coloco una vista izquierda en este caso, la voy a colocar un poquito más alta. Y como quiero que ilumine hacia nuestro objeto, pues naturalmente la tenemos que
iluminar. Si tenemos aquí 180 y si bajamos, veis, tenemos que colocarle pues 190 grados. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos ahora la otra pantalla iluminando frontalmente. Y podéis colocarla en la altura que os pueda interesar y naturalmente podéis rotarla en el ángulo que a vosotros os venga mejor y os pueda dar el mejor resultado. Perfecto. Entonces ya tenemos las tres luces. La frontal, por ejemplo, a mí me gusta darle pues un valor un poquito, una temperatura más alta, por ejemplo 7500, ¿vale? Y vamos a hacer ahora un render para ver cómo podría quedar esta iluminación. Vamos a dejarlo, lo voy a dejar renderizando para que veáis cuál es el resultado y ahora mismo lo vemos. Bueno, lo voy a parar, pero fijaros ya el nivel de iluminación y el nivel de detalle y el nivel de calidad que estamos obteniendo. Vamos a dejarle que haga el denoising para que quite un poco el ruido, ya que lo hemos parado a un 5%, pero en un principio veis que claramente se puede generar una iluminación de estudio totalmente perfecta y sobre todo súper bien controlada, ¿no? Y lo que yo siempre digo, esto es como cuando hemos creado digamos, el ambiente con el HDRI en una de las clases anteriores, es decir que todo eso lo podéis aprovechar para cualquier otra escena o para cualquier otro objeto, es decir que esto es como con todo, una vez que vosotros preparáis vuestro propio, digamos, iluminación de estudio, pues podéis controlar cualquier detalle, sea iluminación, intensidad, sea temperatura de la luz, sea el ángulo de incidencia, sea el color de la luz, que vamos a ver ahora, porque también podemos controlar el color de la luz y de repente darle a nuestro render pues un carácter totalmente diferente. Pero fijaros el nivel de detalle, el nivel de calidad que hemos obtenido con las tres luces que hemos colocado, ¿vale? Entonces, como os decía, digamos que la iluminación de estudio es relativamente sencilla. Tener una pantalla, tener los diferentes puntos de luz, una cámara de corona y sobre todo pues el objeto que queréis renderizar. Entonces, como os decía claramente, yo podría decirle ahora, oye, pues mira, a mí me interesaría a lo mejor que la luz de la izquierda, pues por decir algo, sea, por ejemplo, rojiza, ¿vale? Y quiero que la de la derecha, por ejemplo, sea azulada, por decirle algo también. Y la de la frente, quiero, por ejemplo, que tenga un tono amarillento o anaranjado, ¿vale? Entonces, fijaros, si lanzamos render, fijaros el resultado, la diferencia con la anterior imagen que habíamos visto. No sé si se aprecia muy bien, vamos a dejarle que renderice. Quizás tenemos que subirle un poquito la intensidad para que realmente se aprecie más claramente. Vamos a decirle, por ejemplo, que lo paro. Esto es lo bueno de, como yo lo hago todo desde cero, pues todo se ve claramente. No ha funcionado porque, veis, he olvidado de activarle el color, ¿vale? Entonces, se lo activamos y se lo activamos. Y si ahora renderizamos, fijaros que tendremos la iluminación azul por un lado, la roja por el otro y en un principio la tonalidad amarillenta por delante. Veis aquí que tenemos un tono más rojizo, un tono más azul, es decir que podemos jugar con toda esa información, es decir que realmente podéis jugar hasta el infinito, es decir, imaginaros por ejemplo que yo le puedo decir, oye, pues mira, me gusta este tono azul en la izquierda, pues genial, vamos a decirle que en la izquierda lo quiero azul, ¿vale? Y además le voy a dar, por ejemplo, un poquito más de intensidad, por ejemplo un 4. Y la de la derecha, pues la quiero blanca
como habíamos dicho antes, le desactivo el color y se vuelve blanca, y la frontal la quiero blanca de nuevo, ¿vale? Entonces, si lanzamos el render, fijaros ahora mismo qué va a pasar. Que naturalmente tendremos ese tono azul aquí en el lateral izquierdo, ¿vale? Donde realmente podemos controlar todo lo que a nosotros nos pueda interesar, es decir, que la luz de estudio es totalmente personalizable a vuestro antojo y a vuestro gusto. Realmente podéis jugar con ella, podéis controlar cualquier tipo de parámetro, poder darle intensidad, poder darle temperatura, poder darle color, poder darle todos los parámetros que en un principio se puedan ser interesantes para vosotros, los podéis controlar claramente aquí. Si os dais cuenta, este era el primer render que hicimos, ¿vale? Donde teníamos la iluminación más o menos neutra, y aquí claramente pues tiene una tonalidad azul, es decir, si estos de aquí de intermedios los borramos para que no nos molesten y nos quedamos con este de antes y con este que estamos haciendo ahora, y me voy aquí y le digo, oye, quiero compararlos, y este de aquí, el primero va a ser el A y este segundo va a ser el B, pues fijaros que si ahora muevo esta línea, el de arriba es el A, esto sería el A y este sería el B. Claramente nuestro render ha cogido una tonalidad más azul, ¿lo veis? Y aquí tenemos una tonalidad más neutra en todas sus partes. Aquí continúa siendo blanco el render, ¿veis? Es similar a este, pero aquí en el lateral pues claramente le hemos modificado la tonalidad a la iluminación, por lo cual eso repercute claramente en nuestro render. Pero independientemente de las dos formas vais a obtener excelentes resultados y naturalmente pues os va a funcionar perfectamente. Fijaros, por ejemplo, voy a pararlo. Fijaros, por ejemplo, voy a ocultar a Neptuno. Como os decía antes, esto ya os funciona con cualquier objeto. Es decir, si ahora, por ejemplo, me voy a descargas, Louvre, me cojo, por ejemplo, cualquiera de los que podamos tener aquí. Voy a descomprimirlo. Veis que lo hago todo en directo. Descomprimo aquí también. Y me cojo esto. ¿Vale? Abro ese objeto, vamos a darle un poquito de tiempo para que lo abra. Un segundito que carga nuestro OBJ, es decir, que es un OBJ 3D del modelo escaneado de tal estatua, que sería este de aquí. Lo voy a borrar el material, la voy a coger, control C, me voy a la otra escena, control V, me voy a una vista superior, por ejemplo, superior, y lo que vamos a hacer es ubicar, digamos, el objeto en su posición correcta. En un principio me lo voy a llevar aquí y me voy a colocar una vista izquierda, lo voy a subir, me lo voy a llevar hacia atrás, lo voy a hacer un poquito mayor, ¿vale? Vamos a hacerlo un poquito mayor, ya que pues a nivel de escala está un poquito pequeño. Le hacemos un poquito mayor y incluso aquí lo podríamos multiplicar. Aquí me puedo ir a escala y decirle, oye, pues yo quiero que sea 1.5 veces mayor. 1.5, 1.5, aplicar. Y automáticamente lo hemos hecho un poquito mayor. Si quiero, pues lo bajo, lo coloco en una posición que a mí me pueda interesar, y si nos creamos un nuevo material, nos vamos aquí, como hemos hecho antes con Neptuno, en el canal Diffuse le vamos a cargar la textura correspondiente, que sería esta de aquí, ok. En la reflexión vamos a hacer lo mismo. Podría coger esta etiqueta, decirle copiar shader,
reflexión, pegar shader. Y ya me he traído la textura directamente, ¿vale? Si se la adjudicamos por aquí y lanzamos nuestro render, fijaros que hemos utilizado nuestro estudio de iluminación para renderizar pues un nuevo objeto, claramente, ¿vale? Aquí lo tenéis. Naturalmente lo voy a parar, voy a dejarlo como a mí me gusta, que era las luces en un principio me gustan sin color y con una intensidad homogénea. Lanzamos el render, usamos al buffer de corona y aquí lo veis directamente. Entonces, como os decía, el crear una iluminación de estudio es relativamente fácil de controlar y os puede dar excelentes resultados, ya que muchas veces no solamente hacemos renders de arquitectura, sino que muchas veces también hacemos renders de producto o renders, por ejemplo, comerciales o renders de publicidad. Entonces es muy interesante el que podáis tener pues diferentes opciones a la hora de poder trabajar este tipo de iluminación. Y realmente si vosotros mismos os creáis vuestro propio estudio, automáticamente lo vais a poder utilizar con cualquier tipo de escena que a vosotros os interese. Como ya os decía antes, vosotros podéis jugar aquí también con lo que son los valores de exposición, compresión de iluminación, white balance, contraste. Es decir, si yo le quiero dar, por ejemplo, un poquito más de contraste o quitarle un poquito de contraste, podemos jugar un poco con ello. Si quiero subirle un poquito la exposición, se la subo. Si quiero bajársela, se la bajo. Es decir, que soy totalmente libre de, en postproducción, durante el render o después del render, poder jugar con toda esta información y poderlo controlar al 100%. Pues muy bien. En un principio yo creo que hemos llegado al final de la clase. Yo creo que ha sido bastante interesante, ya que este tema de iluminación de estudio siempre ha sido algo que nos han pedido muchos alumnos y creo que era necesario que lo explicáramos para que podáis entender y podáis crear sobre todo vuestros propios estudios de iluminación y de esa forma poder hacer este tipo de trabajo sin ningún tipo de complicación y de forma rápida y eficiente. Sin más, si tenéis alguna duda, por favor entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Y como siempre digo, muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima clase. Adiós.